Hola chicos, bienvenidos al canal, soy Cuentos de Niñeras y hoy les traigo una de esas historias que demuestran que la vida tiene un sentido del humor increíble y que las mayores bendiciones pueden venir de los lugares más inesperados. Vamos a sumergirnos en la vida de Eduardo, un magnate que lo tenía todo, pero vivía en la soledad, y que en su búsqueda de la madre perfecta casi comete el mayor error de su vida. Si les gustan las historias que calientan el corazón y muestran la fuerza del amor, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Y cuéntenme aquí en los comentarios, ¿desde dónde están viendo, escuchando esta emocionante jornada? Me encanta saber cuán extendida está nuestra comunidad. En la lujosa mansión de Eduardo Vasconcelos, un magnate de 45 años, la riqueza y el éxito empresarial contrastaban con el vacío y la melancolía que se instalaron tras una pérdida irreparable. Hace cerca de un año, su esposa había muerto y la vasta fortuna de su imperio, con filiales distribuidas por la Ciudad de México, no era capaz de resolver el problema más doloroso de su vida: la tristeza profunda de su hijo Gabriel. En la lujosa mansión de Eduardo Vasconcelos, un magnate de 45 años, la riqueza y el éxito empresarial contrastaban con el vacío y la melancolía que se instalaron tras una pérdida irreparable. Hace cerca de un año, su esposa había muerto, y la vasta fortuna de su imperio, con filiales distribuidas por la Ciudad de México, no era capaz de resolver el problema más doloroso de su vida: la tristeza profunda de su hijo Gabriel. A sus 8 años, el niño, antes alegre y lleno de vida, se había vuelto una criatura retraída, viviendo bajo el peso de un luto no procesado que le impedía sonreír y vivir plenamente. El lamento silencioso de Gabriel era un eco constante en la mansión. Pasaba los días en su cuarto, con los juguetes intactos, sumido en un mundo propio de añoranza y soledad. Eduardo, un hombre práctico y acostumbrado a resolver problemas con eficiencia, se sentía impotente. Veía la tristeza de su hijo y la sentía como un fracaso personal. Su vasta red de contactos, su poder de influencia, todo lo que había construido, era inútil ante el dolor de un corazón de niño. La mansión, con sus lujos, era un escenario vacío para un drama que no sabía cómo representar. En su desesperación, Eduardo recurrió a una solución que, a su parecer, parecía la más lógica: una agencia de relaciones de élite. No buscaba solo una esposa, sino una madre perfecta para Gabriel, alguien que pudiera llenar el vacío dejado por su esposa. El perfil era riguroso: modelos, actrices, empresarias, mujeres con currículos impecables y belleza deslumbrante. Creía que la perfección externa, la experiencia social, podría de alguna forma compensar la ausencia materna, y que el estatus de una nueva madre traería la felicidad de vuelta a su casa. La premisa central de su estrategia, sin embargo, era darle a Gabriel la ilusión de control sobre el proceso. Creía que, permitiendo que su hijo eligiera a su nueva madre entre las candidatas, el niño se sentiría parte de la decisión y, por consiguiente, la aceptaría. Era un plan frío y calculado que ignoraba la complejidad emocional de Gabriel. Eduardo, en su búsqueda de la perfección, estaba tan enfocado en seguir un guión que no se daba cuenta de que lo que su hijo necesitaba no estaba en currículos o en bellezas deslumbrantes, sino en algo mucho más simple y humano. En ese escenario de frialdad y lujo, Clara Mendonza, una joven de 28 años, licenciada en pedagogía, entraba y salía de la mansión como una sombra discreta. Era la limpiadora de la casa, contratada para mantener la limpieza impecable. Su trabajo era entre bastidores, invisible, pero su presencia tenía un impacto mucho mayor de lo que Eduardo podría imaginar. Se movía por las habitaciones, limpiando el polvo de los objetos caros, pero en los momentos en que estaba cerca de Gabriel, se convertía en algo más
que una empleada. Se convertía en un ángel, la luz que iluminaba la oscuridad del niño. Lo que Eduardo no sabía, en su búsqueda de modelos y actrices, era que Clara había llenado, de forma silenciosa e invisible, el vacío materno que Gabriel sentía. Lo ayudaba con los deberes, sentándose en el suelo de la sala de juegos, lo que una niñera de élite jamás haría. Lo consolaba durante las pesadillas, abrazándolo con un cariño que venía del alma. Y lo más importante, le ofrecía un amor simple y genuino, sin pedir nada a cambio, solo la paz de saber que estaba ayudando a esa criatura que tanto lo necesitaba. Gabriel, en su soledad, había encontrado en Clara la figura materna que necesitaba desesperadamente. Con ella, podía ser simplemente un niño, vulnerable y triste, sin la presión de tener que ser fuerte. Confiaba en ella, le contaba sus secretos y se sentía seguro. La conexión entre ellos era tan profunda que se comunicaban solo con la mirada, con pequeños gestos. Era un secreto que les pertenecía, una burbuja de afecto que existía entre bastidores de la mansión, lejos de los ojos de Eduardo, que, irónicamente, buscaba en otros lugares la solución que estaba justo debajo de sus narices. El drama se desató el día en que las 5 candidatas de la agencia de élite llegaron a la mansión. Impecablemente vestidas y maquilladas, eran la representación de la perfección que Eduardo tanto buscaba. La sala de estar, que antes era un escenario de tristeza, se volvió un desfile de belleza y sofisticación. Las mujeres, con sus promesas de viajes y lujos, intentaban impresionar no solo a Eduardo, sino también a la criatura que era el centro de toda aquella farsa, sin imaginar que la verdadera madre para Gabriel ya estaba en la casa. Las presentaciones de las candidatas comenzaron y la sala de estar se convirtió en un escenario para discursos impecables y sonrisas plastificadas. Una modelo hablaba de viajes lujosos y de cómo Gabriel encajaría perfectamente en su vida social. Otra, una empresaria, prometía una educación de élite y un futuro brillante. Cada una de ellas, en su propio estilo, intentaba vender la imagen de una madre perfecta, enfocándose en bienes materiales y en una vida de estatus que Eduardo, en su ceguera, creía que Gabriel necesitaba. Eran actuaciones bien ensayadas, que sin embargo no llegaban al corazón. Gabriel, el centro de toda aquella farsa, observaba todo con un desinterés que rompía el corazón. Respondía a las preguntas con una educación forzada, un sí y un no que eran solo máscaras para su total desinterés. Parecía un príncipe en un cuento de hadas sin magia, rodeado de mujeres que hablaban de lujos y viajes, cuando lo que él realmente quería era un abrazo, un regazo, un hombro amigo para llorar. Las promesas vacías de las candidatas no resonaban en él, y la tristeza en sus ojos era un testimonio de la falta de conexión que sentía. El punto de inflexión llegó cuando Clara, discreta como siempre, entró en la sala para servir jugos. Su ropa simple de limpiadora, su cabello recogido, su falta de maquillaje contrastaban drásticamente con el brillo artificial de las candidatas. Se movía con la cabeza baja, intentando pasar desapercibida, sintiéndose pequeña y fuera de lugar. La mirada de Gabriel, que antes estaba perdida, se fijó en ella. Fue un momento de silencio, de pura conexión, que se desarrolló en segundos, pero que cambiaría la vida de todos. Al ver a Clara, el semblante de Gabriel, que antes era una máscara de desinterés, se iluminó de una forma que emocionó a todos. Una sonrisa genuina, hacía mucho tiempo ausente, se formó en sus labios. Se levantó de su asiento y corrió hacia Clara, que se quedó paralizada de la sorpresa. El gesto fue tan puro, tan espontáneo, que rompió la formalidad de la sala.
La abrazó con fuerza, con la cabeza acunada en su regazo, como si ella fuera el puerto seguro que él tanto buscaba en un mundo que lo había abandonado. Y entonces, con la honestidad desarmante de un niño que no conoce filtros, Gabriel hizo su declaración. Se giró hacia Eduardo con los ojos brillantes y dijo, en voz alta y clara, para que todos en la sala lo oyeran: «Papá, ella es a quien amo de verdad y es a ella a quien quiero como mi madre». El aire en la sala se congeló y las palabras del niño cayeron como una bomba, desenmascarando la farsa y la superficialidad de toda esa situación y revelando el verdadero deseo de su corazón. El caos se instaló en la sala. Las candidatas, hasta entonces seguras de sí mismas, estaban conmocionadas y avergonzadas. Se miraron unas a otras, con el maquillaje impecable y los vestidos caros, sin saber qué hacer con la situación. Clara, por su parte, estaba mortificada por la exposición pública y por la audacia de Gabriel. Se sentía avergonzada por su posición, por haber sido colocada en el centro de toda aquella escena, e intentó alejarse, pero Gabriel la sujetaba con una fuerza sorprendente, como si supiera que ella era su única esperanza. Eduardo, el hombre de control, se quedó sin palabras. El shock inicial dio lugar a una confusión abrumadora, pero poco a poco la verdad comenzó a dibujarse en su mente. Miró a las mujeres frente a él, con sus currículos impecables y sus promesas de lujo. Y miró a Clara, la limpiadora, con sus manos callosas, pero con un corazón que había conquistado la confianza y el amor de su hijo. El contraste era brutal, implacable. La perfección que él buscaba no estaba en las apariencias, sino en la sencillez. Se vio forzado a confrontar sus propios prejuicios, su búsqueda vacía de una madre perfecta en agencias de élite, mientras la verdadera madre para su hijo ya estaba en su casa, cuidando de él en silencio. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de un ideal, había descuidado la verdadera felicidad de Gabriel, lo que él realmente necesitaba. La lección era dura, humillante, pero al mismo tiempo liberadora. La solución a su problema no estaba en la riqueza, sino en el amor, y el destino se había encargado de mostrarle eso de una forma que jamás olvidaría. La escena del ultimátum de Gabriel y la revelación de su afecto por Clara causó un alboroto silencioso. Eduardo, con el rostro pálido por la humillación, pero con una claridad abrumadora, despidió a las candidatas. Lo hizo con una educación forzada, pero con una firmeza que no dio pie a discusión. Las mujeres, todavía conmocionadas y avergonzadas, se retiraron de la mansión con sus sueños de lujo deshechos, dejando a Eduardo, Clara y Gabriel solos en el centro de aquella sala, que ahora parecía un escenario vacío de un drama que había llegado a un final inesperado. El silencio que siguió a la partida de las candidatas era pesado, cargado de una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Gabriel, todavía abrazado a Clara, sentía su rigidez, la vergüenza que la dominaba. Eduardo, por su parte, estaba paralizado. Su mente, antes tan enfocada en negocios y control, estaba en un torbellino. Miraba a Clara ya no con los ojos de un patrón, sino con los ojos de un hombre que acababa de ver su mundo puesto patas arriba por un niño y una limpiadora. La verdad, al fin, era implacable. La vergüenza de Eduardo era inmensa. Se sentía humillado, no por Gabriel, sino por sí mismo. Su búsqueda de la perfección lo había cegado a la sencillez, a la belleza del amor que estaba justo debajo de sus narices. Miró a Clara y la vio no como la limpiadora de la mansión, sino como la mujer que tenía la llave para la felicidad de su hijo. El orgullo que lo había aprisionado durante tanto tiempo se disolvió, dando paso a una humildad que él nunca pensó que sentiría.
La necesidad de disculparse, de reconocer su error, era abrumadora. Con las manos temblorosas, Eduardo se acercó a Clara, arrodillándose ante ella. No fue un gesto romántico, sino un acto de pura humildad y respeto. «Clara», dijo, con la voz embargada por la emoción, «lo siento mucho. Estaba ciego. Busqué la solución para el dolor de mi hijo en currículos y en apariencias, cuando la verdadera solución estaba aquí, en tu sencillez y en tu corazón. Gracias, gracias por amar a mi hijo, y perdóname por mi ignorancia». Las palabras eran un bálsamo para el alma de Clara, una validación de su valor que ella nunca había pedido. Clara, que todavía estaba en estado de shock, comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora, una mezcla de alivio, de vulnerabilidad y de una aceptación que ella nunca esperó. Miró a Eduardo, arrodillado ante ella, y vio no a un magnate, sino a un hombre roto que estaba intentando con todas sus fuerzas arreglar un error. Lo perdonó, no con palabras, sino con un gesto simple. Con la mano temblorosa le tocó el rostro, y una sonrisa gentil, pero cargada de dolor, se formó en sus labios. Era la aceptación de su disculpa, la promesa de un nuevo comienzo. Con Gabriel todavía en su regazo, Clara y Eduardo comenzaron a conversar, por primera vez, como seres humanos, sin las barreras de estatus y posición social. Hablaron sobre el dolor de Gabriel, sobre la ausencia de su madre, sobre sus propios miedos. Clara, con su voz suave, le contó a Eduardo sobre su formación en pedagogía, sobre su pasión por los niños, sobre su vida simple, pero rica en valores. Eduardo la escuchaba con admiración, absorbiendo cada palabra, cada historia, sintiendo cómo el abismo entre sus mundos disminuía a cada instante. Eduardo, que un día fue ciego a la sencillez, ahora veía a Clara con nuevos ojos. Veía su inteligencia, su empatía, su resiliencia. Entendió que esa limpiadora con su enorme corazón era la única que realmente importaba en esa mansión. Ya no la veía como una empleada, sino como la mujer que había curado a su familia, la mujer que tenía la sabiduría y el amor que él, con toda su riqueza, nunca tendría. Era una revelación que cambiaría su vida para siempre, un faro de una nueva dirección. A partir de ese día, un nuevo camino se abrió para ellos. Un camino no basado en contratos, sino en un amor verdadero, en una honestidad que rompió todas las barreras. Eduardo, Gabriel y Clara comenzaron a construir una familia de verdad, una familia basada en la elección, el afecto y la aceptación. La mansión, que un día fue un escenario de tristeza, ahora se llenaba de risas, de vida y de una esperanza que florecía cada día. El milagro que Eduardo buscaba en agencias de élite lo había encontrado en la humildad y en el amor de una limpiadora. Los primeros días de la nueva dinámica en la mansión estuvieron llenos de una ternura extraña, casi palpable. La incomodidad inicial entre Eduardo y Clara dio paso rápidamente a una alegría genuina. Gabriel, en medio de ellos, era el lazo que unía, el centro de ese nuevo universo que se formaba. Pasaban las tardes juntos, los tres, leyendo historias, jugando en el jardín o simplemente disfrutando de la presencia del otro. La casa, que antes era un escenario de tristeza, ahora se llenaba de una energía ligera y de una esperanza renovada, un testimonio vivo del poder del amor. Eduardo, en su proceso de redención, le hizo a Clara una nueva propuesta. La llamó a su oficina, no para dar órdenes, sino para conversar. Le ofreció un puesto de honor en la casa, ya no como limpiadora, sino como educadora y cuidadora de Gabriel, valorando su diploma en pedagogía. La veía como una mujer inteligente, capaz, con una sabiduría que superaba cualquier currículo de agencia de élite. El gesto de respeto era la formalización de un vínculo que ya existía en el corazón,
un reconocimiento de que el verdadero valor de Clara no estaba en su salario, sino en su alma. Clara, ahora en su nuevo puesto, floreció. Su confianza creció y su presencia en la mansión se volvió aún más central. Aplicaba sus habilidades pedagógicas con Gabriel, fomentando su creatividad, su curiosidad, ayudándolo a procesar el luto de una forma saludable. Los resultados eran visibles. El niño, antes retraído, comenzó a expresarse, a abrirse, a reír con un sonido que Eduardo había olvidado. La mansión, con el cuidado y la sabiduría de Clara, se volvió un hogar de aprendizaje y de afecto, un refugio para un alma de niño que necesitaba sanar. Las semillas del romance, plantadas en la tragedia y la desesperación, comenzaron a florecer. Las miradas de Eduardo hacia Clara ya no eran solo de gratitud, sino de una admiración que se profundizaba cada día. Los pequeños gestos de cariño, el cuidado que él tenía con ella, el cariño con que la escuchaba, todo eso era una señal de que algo más estaba naciendo entre ellos. Clara, por su parte, sentía el corazón acelerarse en la presencia de Eduardo, sintiendo su vulnerabilidad y su fuerza, y el amor que él tenía por Gabriel, lo que la hacía enamorarse de él más de lo que imaginaba. La relación de ellos no pasó desapercibida. Los susurros del personal de la mansión y de algunos conocidos de Eduardo comenzaron a circular. Los chismes sobre el magnate y la exlimpiadora eran inevitables. El prejuicio social, la idea de que un hombre de su posición debería casarse con alguien de su mismo círculo, era un desafío que tendrían que enfrentar. Pero el amor, se dieron cuenta, era una armadura más fuerte que cualquier juicio, y la felicidad de Gabriel valía más que la opinión de cualquier persona, lo que hacía insignificante el chisme. Eduardo y Clara decidieron enfrentar el prejuicio juntos. No se escondieron, ni intentaron justificar su amor. Simplemente lo vivieron, con la dignidad y la fuerza de quien sabe que está en el camino correcto. La unión de ellos contra el mundo, el hecho de que estaban en su propia burbuja de felicidad, solo los fortaleció aún más. La mansión, que antes era el escenario de los chismes, ahora era un santuario de su paz, un refugio de su amor. La opinión de los demás, se dieron cuenta, era solo ruido, y la verdadera melodía de la vida era la risa de Gabriel. Gabriel, el niño que un día fue consumido por el luto, ahora era un niño feliz, sano, lleno de vida. Había vuelto a jugar, a hacer amigos, a sonreír con el corazón. El amor de Clara, la presencia de Eduardo, la seguridad de un hogar feliz, todo eso había curado sus heridas más profundas. Él era el testimonio vivo del poder del amor, de la capacidad de superación y de la fuerza de un lazo familiar que no era de sangre, sino de una elección consciente, de un amor incondicional que cambió la vida de todos ellos. En un momento de quietud en el jardín de la mansión, Eduardo y Clara se miraron, el corazón lleno de emoción. «Gracias, Clara», dijo con la voz embargada. «Nos salvaste a mi hijo y a mí. Eres la mujer más fuerte y más sabia que he conocido. Mi vida era perfecta, pero sin ti estaba vacía. Ahora contigo y con Gabriel está completa». Las palabras eran un bálsamo para el alma de Clara y la promesa de un futuro que estaban apenas comenzando a construir juntos. Un futuro de amor y de felicidad que la vida, en su sabiduría, les había reservado. El amor entre Eduardo y Clara floreció como una flor resiliente en el árido cantero del luto y la soledad. Las miradas de admiración se transformaron en miradas de cariño. Los pequeños gestos de gratitud dieron paso a demostraciones de afecto. Empezaron a tener cenas juntos, ya no con Gabriel como el único puente, sino como una pareja que había descubierto la alegría de compartir la vida. Paseos en el jardín, conversaciones junto a la piscina bajo las estrellas, todo eso se volvió parte de su rutina, creando
una intimidad que rompía todas las barreras de su posición social. En el fondo de su corazón, Eduardo sentía el conflicto. El amor por Clara era innegable, pero el recuerdo de su matrimonio anterior, la búsqueda de una madre perfecta que él había hecho, todo eso lo acechaba. Se había dado cuenta de que la felicidad no estaba en la perfección, sino en la autenticidad de Clara. Temía el juicio del mundo, lo que la gente de su círculo diría. Pero, al mismo tiempo, la idea de una vida sin Clara, sin su luz, era un vacío que él no estaba dispuesto a enfrentar de nuevo. La felicidad que él y Gabriel habían encontrado era más importante que cualquier prejuicio. Clara, por su parte, también sentía la complejidad de la situación. Amaba a Eduardo, el hombre que se había inclinado ante su humildad. Amaba a Gabriel, el hijo que la había elegido como madre. Pero la barrera entre sus mundos aún existía, y temía que su pasado, su origen humilde, pudiera ser una carga para Eduardo y para la imagen que él tanto valoraba. Vivía un dilema entre el amor que sentía y el miedo a que sus orígenes pudieran causarle a Eduardo más dolor que felicidad. Su decisión, ella lo sabía, tendría que basarse en algo más que su propio corazón. La solución para la vacilación de Eduardo vino de donde todo comenzó, de Gabriel. En un momento de intimidad, Eduardo le preguntó a su hijo qué pensaba de Clara. Y Gabriel, con la inocencia y la sinceridad que solo un niño tiene, dijo: «Papá, Clara me ama de verdad. Es mi madre, y deberías casarte con ella porque ella te hace reír y tú me haces reír». Las palabras del niño, la confirmación de que su felicidad era genuina, fueron la respuesta que Eduardo necesitaba. El miedo al juicio se disolvió ante esa verdad tan simple y poderosa. Con el corazón lleno de una nueva valentía, Eduardo decidió pedirle matrimonio a Clara. No sería un pedido de matrimonio público, ni en un restaurante de lujo. Sería un momento íntimo, en el cuarto de Gabriel, el lugar donde la jornada de ellos había comenzado. Quería que la propuesta fuera un reflejo del amor que los unía, simple, sincero, auténtico. Ese era su momento de verdad, de despojarse de todo su orgullo y de entregarse al amor que la vida, en su sabiduría, había reservado para él y para su hijo. Eduardo se arrodilló ante Clara, no con el anillo más caro, sino con la sinceridad de su corazón. «Clara», dijo, con la voz embargada por la emoción, «eres la mujer más fuerte y más sabia que he conocido. No me pediste nada, pero me diste todo, la felicidad de mi hijo, el amor de mi vida. Sé que mi mundo es diferente al tuyo, pero te amo y quiero construir un nuevo mundo, un mundo donde el amor es la única regla. ¿Quieres casarte conmigo?». La pregunta, llena de una verdad que trascendía la riqueza, llenó el cuarto. Las lágrimas de Clara rodaron por su rostro. El shock, la sorpresa, la alegría, todo se mezcló en un torbellino de emociones. Aquel hombre, el millonario de Polanco, estaba arrodillado frente a ella, pidiéndole matrimonio, no por un título o por una posición social, sino por ella, por quien ella era. El amor de Gabriel por ella, el amor de Eduardo, todo eso era la prueba de que su sencillez, su autenticidad, era su mayor riqueza. Y con el corazón desbordante, respondió, con la voz embargada: «Sí, Eduardo, quiero casarme contigo». La noticia del matrimonio del magnate con la ex limpiadora causó un alboroto en los círculos de élite. Los chismes y los susurros eran inevitables. Pero, para sorpresa de muchos, a Eduardo y a Clara no les importó. La felicidad que sentían era más fuerte que cualquier prejuicio. La mansión, que un día fue un escenario de tristeza, ahora se llenaba de risas de Gabriel y del amor de una pareja que había aprendido que la felicidad no se compra, sino que se construye, con el corazón, con la verdad y con el amor que la vida, en su sabiduría, les había reservado.
La noticia del compromiso de Eduardo y Clara causó un alboroto en los círculos de élite. El magnate de Polanco, prometido con una ex limpiadora. Los chismes y los susurros eran inevitables. Pero, para sorpresa de muchos, a Eduardo y a Clara no les importó. La felicidad que sentían era más fuerte que cualquier prejuicio. La mansión, que un día fue un escenario de tristeza, ahora se llenaba de risas de Gabriel y del amor de una pareja que había aprendido que la felicidad no se compra, sino que se construye con el corazón, con la verdad y con el amor que la vida, en su sabiduría, les había reservado. La planificación de la boda fue un reflejo de sus nuevos valores. No habría lujo exagerado, ni una lista de invitados para impresionar a la alta sociedad. La ceremonia sería simple y auténtica en un jardín florido, con pocas personas. Invitaron solo a aquellos que los apoyaron, que veían el amor que los unía y que se preocupaban por la felicidad de Gabriel. Era una boda que celebraba el amor y no el estatus, una unión que era la prueba de que la verdadera riqueza no está en lo que se tiene, sino en lo que se es. El día de la boda llegó y el sol parecía bendecir la unión. Eduardo estaba en el altar, esperando, con una emoción que lo hacía temblar. Cuando Clara, en un vestido simple pero elegante, se acercó, él la vio no como la limpiadora que un día despidió, sino como la mujer de su vida, la madre de su hijo, la luz que iluminó su oscuridad. Los votos que se intercambiaron no eran una formalidad, sino una promesa, un testimonio de su jornada y del amor que los unía, una historia de superación y de redención que inspiraba a todos. La recepción, llena de alegría genuina y de personas que se amaban de verdad, fue una celebración de la familia. Gabriel, el centro de todas las atenciones, corría y jugaba, con una sonrisa que iluminaba a todos. La felicidad del niño, tan pura e incondicional, era la prueba de que el amor de Eduardo y Clara había curado sus heridas. Era una fiesta que no celebraba el matrimonio de un magnate, sino el nacimiento de una familia, un hogar, donde el amor y la autenticidad eran la única regla. El viaje de luna de miel, un sueño para muchos, para ellos fue un momento de conexión. No fueron a un lugar de lujo, sino a un refugio de paz, donde pudieron disfrutar de su nueva vida como una familia. Fue un tiempo para conocerse aún más, para fortalecer su amor y para crear recuerdos que serían el cimiento de un futuro feliz. La mansión que dejaron atrás ya no era solo una casa, sino el hogar que los esperaba, lleno de cariño, de amor y de una nueva y vibrante vida. La vuelta a la mansión fue un reencuentro con la felicidad. La casa, antes un lugar de tristeza, ahora era un santuario de su amor. Vivían una vida que era un testimonio de su jornada. Eduardo ya no era definido por su riqueza, sino por su amor, por su esposa y por su hijo. Y Clara, que un día fue una limpiadora, era ahora la matriarca de la casa, la mujer que le había enseñado a un magnate el verdadero valor de la vida. Era un ciclo de amor, de redención y de felicidad que había sido completado. El legado que estaban construyendo no era un imperio de bienes, sino un imperio de valores. Le enseñaban a Gabriel, a través del amor y del ejemplo, que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en el carácter, y que la verdadera felicidad está en encontrarse, en ser auténtico y en amar con el corazón abierto. Eran la prueba viva de que la vida nos da lo que necesitamos y no lo que queremos, y que la mayor riqueza es tener un hogar y un corazón lleno de amor. La historia de Eduardo y Clara es la prueba de que el amor tiene el poder de romper las barreras sociales, de curar las heridas del pasado y de llevarnos a destinos de felicidad que jamás podríamos planear. Es la historia de un padre que rompió sus propias reglas, de una mujer que nunca se doblegó
y de un niño que encontró en una limpiadora a la madre que necesitaba, un amor que la riqueza de un magnate no podía comprar. El día en que Clara entró en la mansión y la vida de Eduardo cambió para siempre, no fue un día de suerte, sino un día de destino. El día en que la vida, con su sabiduría, le mostró a Eduardo que la felicidad no se compra, sino que se conquista con el corazón, y que la verdadera riqueza es tener un hogar y un corazón lleno de amor. La historia de Eduardo y Clara es un testimonio de que las apariencias pueden engañar, y de que la vida, con su sabiduría, nos lleva a donde necesitamos estar, y nos da lo que necesitamos para ser felices, un hogar y un amor que todo lo supera. La historia de Eduardo y Clara es la prueba de que el amor tiene el poder de romper las barreras sociales, de curar las heridas del pasado y de llevarnos a destinos de felicidad que jamás podríamos planear. Es la historia de un padre que rompió sus propias reglas, de una mujer que nunca se doblegó, y de un niño que encontró en una limpiadora a la madre que necesitaba, un amor que la riqueza de un magnate no podía comprar. Y bien, ¿qué les pareció este giro en la vida de Eduardo y de Clara? Una historia que nos hace repensar el verdadero significado de perfección y familia, ¿verdad? Cuéntenme en los comentarios qué fue lo que más les conmovió, si ya vivieron algo que les hizo repensar el verdadero significado de la familia, o si la vida ya les dio un plan mejor de lo que esperaban. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, compartir con ese amigo que necesita una historia inspiradora y suscribirse al canal para no perderse las próximas narrativas. Nos vemos en el próximo video. Un gran abrazo.